Por eso ya vamos a la siguiente nota con las invitadas que ya llegaron y les agradecemos. La doctora Lorena Pereda, la licenciada en enfermería Claudia Pierrotti. Lo anoté y no me entiendo la letra. Auxiliar de enfermería. Claudia Pierrotti. Bueno, muchas gracias por haber venido. Estamos informados y queremos saber, bueno, ¿qué son los cuidados paliativos primero? Bueno, buenos días a todos. Un saludo muy grande a la audiencia de Informados. Muchas gracias por la invitación y esta oportunidad de difundir los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos es un enfoque que pretende mejorar la calidad de vida de aquellas personas que tienen una enfermedad en etapa avanzada y que tienen una amenaza potencial de sus vidas, ¿tá? ¿Cómo es el abordaje o cómo se logra? Es un enfoque que tiene en cuenta aspectos físicos, psicosociales y espirituales, en los cuales lo que se pretende es hacer una impecable evaluación del dolor, uno de los síntomas principales que tienen nuestros pacientes, y a través de ellos el enfoque también va a estar dirigido y centrado en la persona y la familia, o sea, trabajamos en equipos interdisciplinarios compuestos por licenciados en enfermería, enfermeros, diferentes médicos, trabajadores sociales, psicólogos, y es una disciplina que además interactúa con otras especialidades como la oncología, la hematología, cirujanos, internistas, cardiólogos, neumólogos, un montón de compañeros que dan desde su especialidad el aporte necesario para que todo funcione en red y brindándole el sostén que se caracteriza eso, ¿no? La medicina paliativa es un sistema de apoyo y soporte al paciente y a la familia. ¿Esto es una disciplina nueva? ¿Es algo que se está haciendo en el último tiempo? ¿Siempre existió? En realidad en Uruguay existe desde el año 1985, así que si nos ponemos en la historia estrictamente no es tan nueva. Es que en el último tiempo se está generando como una mayor difusión, que la gente tenga conocimiento de que existen equipos en ambos prestadores de salud. Aquí en el departamento contamos con estos equipos especializados. Y bueno, un poco es eso, ¿no? De que se quiere dar a conocer. ¿Por qué? Porque los cuidados paliativos son un derecho. Y cuando digo un derecho, hay leyes en nuestro país, no hay una ley estrictamente de cuidados paliativos, pero sí hay leyes que lo mencionan como un derecho para la gente. Está la Ley de Derechos y Obligaciones para los Usuarios, que es la 18.335, la Ley de Voluntades Anticipadas también menciona los cuidados paliativos como un derecho, y también están integrados en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Y cómo llega la medicina paliativa o todo el equipo de trabajo a un paciente? Bueno, nosotros para poder trabajar con un paciente necesitamos la derivación de un colega, de un médico de referencia, es decir, el médico de referencia que está siguiendo a ese paciente identifica si tiene o no necesidades paliativas y se contacta con el equipo haciendo una derivación, ¿no? En tiempo informal, la derivación es de médico a médico y con un informe escrito y detallado de la situación clínica actual del paciente. Nos ha pasado algunas veces que con todo esto de lo que es la difusión, que la verdad que agradecemos mucho a los comunicadores este rol de dar publicidad a los cuidados paliativos, nos llega la familia, ¿no? Con toda una problemática planteando la situación en que está el paciente, porque la gente se informa, lee y dice, creo que mi familiar está en esta situación. Entonces se nos acercan con historias clínicas, con muchos datos. Lo que hacemos a veces es revisar todos esos datos. Igual tratamos de conectarnos con el médico de cabecera de esa persona y en conjunto decidimos si el paciente está en condiciones de recibir o no esa asistencia. Quiero destacar algo, los cuidados paliativos, es decir, no están dirigidos a trabajar con enfermos oncológicos, que por ahí es un mito también que trabajamos solo con pacientes oncológicos. Hay muchas enfermedades no oncológicas como cardíacas, respiratorias, el SIDA, la tuberculosis, enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, las demencias, tienen una etapa avanzada en la cual esta disciplina puede interactuar.
Bueno, hablamos de cuidados paliativos con un enfoque físico, psicosocial y espiritual. De eso vamos a hablar después de la pausa, si se quedan con nosotros. Vamos a ver qué rol cumplen los otros integrantes. Hasta ahora hemos escuchado a la doctora, pero qué roles cumplen los otros integrantes del equipo. Estamos hablando de cuidados paliativos. El 092-960-960 está habilitado para que ustedes planteen sus preguntas. Bueno, y aquí volvemos, nos encontramos de nuevo, como dice Papina Di Palma, y nos encontramos para seguir hablando de este tema tan delicado, pero que por suerte se le está dando difusión, y eso ha hecho crecer seguramente el esfuerzo de los equipos de trabajo y nos ha puesto en una posición de privilegio a Uruguay. Doctora, estábamos hablando fuera del aire de eso, podemos comentar también cómo está Uruguay estadísticamente en cuidados paliativos. Sí. Uruguay estadísticamente, luego de la implementación de un plan nacional del Ministerio de Cuidados Paliativos en el año 2013, aumentó desde ese año hasta la fecha, una encuesta que se hizo el año pasado, a un 43% la cobertura nacional en cuidados paliativos. Ese crecimiento se ha dado en paralelo a que existe un plan ministerial a políticas sanitarias, y a su vez Durazno no queda lejos de este crecimiento. Si bien al inicio, cuando empezamos a trabajar ambos equipos, la cobertura era muy baja, hoy por hoy estamos cerca de lo que son las cifras nacionales, y lo más lindo de todo esto es que Uruguay, a nivel de Latinoamérica, según una reunión de autoridades que hubo hace poquitos días en Lima, queda en un lugar muy destacado por encima de otros países como Argentina, Chile, Brasil, en lo que es esta disciplina, ¿no? Exactamente las cifras no las tenemos ahora porque tan siquiera las han publicado formalmente. En próximos días ya las vamos a tener, pero sí sabemos, a través de la representante y referente nacional, la doctora Gabriela Piris, que trabaja en el área programática de cuidados paliativos, que a Uruguay nos está yendo muy bien, y bueno, y todos orgullosos de formar parte de ese logro, porque son años de trabajo, y no hay manera que lograrlo que no sea en equipos en diferentes partes del país. Bueno, y esta disciplina, sobre todo, es una disciplina que se trabaja en equipo, vamos a hablar de eso, pero imaginamos que también hay que hacer nexo con el médico de cabecera, como decíamos, para que ese paciente llegue a cuidados paliativos. ¿Cómo es ese pasaje? ¿Cómo es ese momento? Ese momento, bueno, nosotros hemos hecho instancias de educación con compañeros, con colegas médicos, en donde les hemos dado herramientas a ellos para que sepan identificar si ese paciente tiene necesidades paliativas, recordando que hay otras enfermedades y no solamente las oncológicas de las que se pueden beneficiar de esta disciplina, y apostamos a que nosotros tenemos un protocolo de ingreso en el cual tenemos una planilla que dice solicitud de ingreso al servicio de medicina paliativa. Este protocolo lo tenemos en ambas instituciones, tanto en el hospital como en el sanatorio Camedur. Y el colega, haciendo esa planilla y tomando contacto telefónico con nosotros, nos pide que veamos ese paciente, ya sea en forma de consultorio en policlínica o asistencia domiciliaria, sobre todo en aquellos pacientes que no se pueden movilizar, están afectados en su funcionalidad. De esa manera coordinamos una visita, y la idea es que el seguimiento, nuestro trabajo, sea en conjunto con el médico de referencia. El médico de referencia tiene un valor fundamental en los cuidados de estos pacientes, y llegado a esta etapa no quiere decir de que bueno, lo paso a cuidados paliativos y deja el tratamiento y se termina. No, porque para nosotros la figura del médico de referencia tiene mucho valor. Es aquel colega que conoce mucho ese paciente de tantos años, las familias, tiene una información muy valiosa, y seguro que el actuar y trabajar en conjuntos nos va a enriquecer a todos. Sobre todo, apostamos a que la calidad asistencial de ese usuario, esa familia, sea la mejor posible, y más en la etapa que les toca vivir. Tocaste ahí justo el punto que iba a preguntar, porque hablamos acá de paciente, pero también está la familia. En ese momento tal vez más complicado, lo que debe ser, tal vez en algunos casos sabiendo de cuál puede ser el final, sin saber cuándo, pero ¿cómo se le asiste a ella?
Sí, por suerte en la asistencia somos muchos. Me gustaría que Clau comente algo de su experiencia de trabajo con familiares. La familia es contenida por este equipo que le contamos, por los médicos, por enfermeros, por nurses, por el psicólogo, trabajo social. En ellos vamos a empezar, tenemos un contacto de a poco en el cual vamos conociendo cuál es la problemática que ellos enfrentan. Hoy hablamos que estos enfermos padecen problemas físicos y muchas veces el dolor uno de los principales síntomas, pero hay un montón de otros síntomas que ellos tienen, y muchas veces los problemas que detectamos de fondo son problemas psicosociales y familiares. Imagínense que a veces esta enfermedad se da en un jefe de familia, en un papá, única fuente de ingresos a veces en el hogar. Entonces ahí se genera un montón de problemas que solamente ni los médicos ni los enfermeros vamos a poder resolver mucho, pero por suerte con trabajo social, con el psicólogo podemos hacer frente en el tiempo, porque con la longitudinalidad en la asistencia y en las sucesivas entrevistas y encuentros es que vamos a lograr dar el verdadero sostén y apoyo que ellos necesitan. Pero me gustaría que Clau nos cuente un poquito cuál es su experiencia como enfermera acompañando a los pacientes y a las familias. Que a veces se dice que el que está más en contacto con el enfermo, con la familia, y de repente que genera más confianza que el facultativo, es el enfermero, ¿no? Más cercano. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Claudia? Sí, nosotros lo que apuntamos es darle una calidad de vida, ¿verdad? Pero es cierto, a veces la familia lo quiere que lo escuchemos, que lo contengamos, a pesar de que yo voy a hacer un tratamiento indicado por el médico, pero también hay otros valores que uno va viendo el día a día y conociendo al paciente. ¿Qué sostén precisa el equipo? Porque ustedes también se quedan en una situación de vulnerabilidad, porque generan en eso que cuenta Claudia, que cuenta la doctora, un vínculo con esa familia, con ese problema, acompañando en ese momento tan crítico. ¿Qué necesitan ustedes también un apoyo, un acompañamiento? Sí, tenemos, que creo que la doctora lo nombró, tenemos al psicólogo y la verdad que es de mucha ayuda, porque sí, lo precisamos. Sí. Nosotros tenemos como una especie de apoyo psicológico. Tratamos, a veces no podemos, tenemos mucho trabajo, pero una vez al mes nos hacemos una reunión de equipo en conjunto con el psicólogo, hablamos de las cosas que nos generan los pacientes, nuestros sentimientos, estas emociones, esta contratransferencia, porque son emociones muy fuertes. A veces trabajamos con pacientes muy jóvenes que tienen sueños, tienen proyectos a futuro, quieren ser como personas como vos y yo, sencillas, y en un momento dado se les da un diagnóstico que les cambia la vida, cambian esos proyectos, y nosotros en realidad de la medicina paliativa queremos darle otro enfoque, que esos proyectos y sueños no se terminan, que eso lo tienen que cumplir como sea, en la medida de lo posible, y estar aliviados, no estar sufriendo, porque estos pacientes de verdad que sufren. El equipo sufre también. Nos cuidamos de esa manera, como te digo. Otras recomendaciones que hemos aprendido es que, mantener una vida saludable, como se las decimos a toda la población, comer sano, hacer ejercicio, hablar, expresar las cosas que nos pasan. A veces vivimos momentos y situaciones muy fuertes. Justo el psicólogo, en la visita de pacientes, identifica que nosotros tenemos alguna sensación que nos transfiere un paciente y hace una intervención que le llama él en crisis. Entonces, una manera de que nosotros podamos hablar, sacar afuera lo que nos afectó de ese paciente, y de esa manera la vamos llevando. Por ahí cuando uno dice, ¿por qué trabajas en cuidados paliativos? Es horrible eso. Y nosotros le decimos a nuestros compañeros que no, que es un privilegio trabajar en cuidados paliativos, porque estos pacientes nos enseñan a vivir, a valorar las cosas más simples de la vida, eso que nosotros no prestamos atención. Por ejemplo, hoy, cada día vos te levantás solo, vas al baño, comés solo, no necesitas a nadie que te ayude. Muchas veces estos pacientes son muy jóvenes y necesitan a otro que los ayude en cuidados básicos de higiene, alimentación. Entonces, creo que está bueno porque son como una guía para nosotros, y nos ayudan a valorar nuestra propia familia, nuestra propia vida, y
como que encontramos un sentido a esto de esa manera. Hablamos de los cuidados físicos, el enfoque físico, el enfoque psicosocial, donde se integra la familia, pero también hay un enfoque espiritual. ¿Nos pueden explicar un poquito sobre eso? Mira, justo ayer tuve la posibilidad de ir a una jornada de espiritualidad nacional, que vino un profesor, Enrique Benito, invitado de España, a hablar de esto de la espiritualidad. Es también como algo muy nuevo, algo que está como un concepto que se quiere fomentar, sobre todo en los equipos que trabajamos con pacientes en esta situación. La espiritualidad muchas veces se cree que está enfocada a la religión, y no es así. Hay otras cosas que los pacientes identifican muy importantes en sus vidas, como por ejemplo, como te puedo decir, el cuidado de una mascota, o a veces ir a la naturaleza y disfrutar esos momentos en familia, como el otro día nos contaba una paciente que queremos mucho, que ella decía que ahora la espiritualidad para ella pasa por ir y disfrutar un día de pesca con su familia. Entonces, para que vean cómo a veces relacionamos la espiritualidad a una iglesia, a una religión, y pasa por muchos aspectos que trascienden meramente lo religioso. Ajá. Bueno, es muy interesante eso, tendríamos muchísimo más para hablar. Nos queda, decirle a la gente cómo tiene que hacer, si tienen que hacer algo para acceder, si creen que están en una situación que necesitan de cuidados paliativos, ¿hay algún lugar a donde llegar? ¿Tienen que hablar con su médico? ¿Cómo es el protocolo de ingreso a esto? Ahí está, un poco para destacar el protocolo de ingreso que tenemos. Siempre hay excepciones para a esta regla, porque como te comentaba hace un ratito, nosotros no queremos que estos pacientes caigan en una burocracia y vayan perdiendo tiempo de acceder a que el equipo pueda trabajar con ellos. Nosotros fomentamos que el paciente o la familia, si el paciente no puede ir a una policlínica, consulte con su médico de referencia, con todos los datos clínicos, con toda la historia clínica de la situación de enfermedad, con todos los últimos estudios que se tengan, y es el médico de referencia que va a tomar contacto con nosotros y va a hacer la derivación del paciente. Si el médico de referencia, que muchas veces pasas, tiene dudas, sin duda tengan confianza en él, porque muchas veces ellos nos llaman, valoramos en conjunto la historia clínica o hacemos una visita domiciliaria para valorar al paciente en todo su entorno familiar e identificar si realmente se necesita cuidados paliativos. Una cosa que quiero decir importante es que todos los médicos y enfermeros pueden brindar cuidados paliativos, pero hay situaciones en las cuales son más complejas, en donde es primordial la intervención del equipo. Pero cuidados paliativos, todos los equipos del primer nivel de atención pueden llegar a brindarlo. Están, vamos a aclarar, en el sistema público y en el sistema privado. Exacto, en los dos sistemas. En ambos prestadores tenemos estos equipos que trabajan con pacientes en esta situación. Bueno, nosotros queremos agradecerles, era propicio por haber sido el día de, sabemos que están usando todo este mes para la difusión, pero queremos comprometerlas en otro momento, volver a hablar de este tema tan interesante, así que les decimos un gracias y un hasta pronto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Felicitaciones por la labor que cumplen. Gracias.